de la República Bolivariana de Venezuela. Primero que nada, quiero agradecerle a las víctimas de distintas etapas de la violencia política en Venezuela. Nos conocemos hace tiempo porque hemos estado muy cercanos a cada una de las causas. Yo también voy a hablar como víctima del punto fijismo. Y yo escucho el dolor que puede sentir una madre al perder un hijo, señora Zoraida. Porque ahí también hay que decirlo. En la violencia del 2014, del 2017, murieron funcionarios del Estado, de seguridad del Estado, bueno, combatiendo justamente las manifestaciones violentas. Si hay algo que caracterizó ese tipo de manifestaciones, que no eran manifestaciones pacíficas, sino manifestaciones muy violentas, incluso con utilización y empleo de artefactos de guerra prácticamente, ¿no? Y ahí perdimos funcionarios del Estado venezolano. El hijo de la señora Zoraida, capitán Bracho de la Guardia Nacional, es un ejemplo de tantos otros que perdieron la vida. Ver las expresiones más terribles de crímenes de odio, cuando vemos el caso de Orlando con la señora Inés, son crímenes de odio. Y si nosotros revisamos la historia de Venezuela, nos daremos cuenta que en la violencia política ha habido varios factores detonantes de la misma. La exclusión social, socioeconómica, ha sido basamento. La exclusión política de quienes han tenido proyectos de entrega de la soberanía nacional, proyectos que yo llamo proyectos, Ernesto, antinacionales, ¿no? Proyectos que no hacen valer la soberanía y la independencia de Venezuela. Vemos la violencia en los años 60, los años 70. Jóvenes soñadores que también tenían idea de un país en libertad, independiente frente a una clase política que había traicionado, bueno, lo que fue la gesta del 23 de enero, y que esa traición se convirtió en proyectos antinacionales, proyectos que tenían en su columna la entrega de Venezuela. Y de allí, bueno, lo que significó Chávez, lo hablamos en la primera reunión con el Programa de Convivencia Democrática y la Paz. Chávez, ¿qué significó para Venezuela? Inclusión, traer a vastos sectores de la sociedad venezolana, a los más pobres, traerlos a la mesa y que fueran reconocidos, señora Inés, como personas. Pero eso no quiere decir que no quedó ese germen del odio, el odio de clase, del racismo, de la discriminación frente al distinto, frente al diferente. Eso no quiere decir que fue superado. Y en el periodo de Chávez, bueno, ¿qué no vivimos con el comandante Chávez? Golpes de Estado financiados por poderes extranjeros, paralización de la principal industria del país, intento de asesinato del comandante Chávez. Y estuvo la génesis justamente el odio de clase. Y por eso creo que la ley del odio la aprobamos en la constituyente, que la ley del odio no es la ley del odio, es la ley por la convivencia pacífica contra las expresiones de odio e intolerancia, que buscaba justamente, cuando me tocó asumir estas responsabilidades en una situación tan compleja e inédita, derivada de la agresión externa militar del 3 de enero, lo primero que pensé fue en el programa de convivencia democrática por la paz, pensando justamente, señora Zoraida, en que el odio nos llevó a esto, porque ha sido tal el odio de una clase de este país, de una clase económica y política, ha sido tal el odio contra sectores venezolanos y venezolanas que llevó a pedir intervención extranjera. Lo que no se pudo resolver en la política nacional, lo pidieron con misiles, con bombas. Señora Zoraida, yo la entiendo, el estrés postraumático
de quienes vivieron el bombardeo del 3 de enero. Lo que no pudo resolver la política, se le pidió a una potencia militar, nuclear de este hemisferio que lo vinieran a resolver en el país. Y yo pensé, lo primero que hay que curar es el odio. Y bueno, hay un grupo humano de personas diversas que está en el programa de convivencia democrática para ver cómo sanamos el odio, esas expresiones de intolerancia, de no reconocer al distinto, al que piensa distinto, al que tiene un credo distinto, al que tiene una expresión sexual distinta, de no reconocer y de no reconocer sobre todo el derecho a la dignidad del que es diverso, el derecho a la dignidad de Orlando, desde su condición de pobreza, desde su color de piel, desde su origen afrodescendiente, desde su pensamiento político chavista, de no respetar, no reconocer y no respetar al odio, al otro. Y allí dije, Venezuela necesita sanar porque esto nos ha llevado muy lejos. Nos ha llevado a que se siembren en el exterior con poderes mediáticos, porque son verdaderos poderes mediáticos, se siembren falsedades y mentiras peligrosas sobre Venezuela, que buscasen justificar la intervención de nuestro país y bueno, una situación extremista en el ámbito del derecho internacional completamente disminuido y socavado, que fue el secuestro del presidente Maduro y de la primera dama de Venezuela. Pensemos como venezolanos y venezolanas si no fuimos muy lejos, si esto no llegó demasiado lejos. Y preguntemos a Venezuela si es lo que queremos para el país. Y lo digo porque yo quise hacer esta reunión primero para darles las gracias. Y lo dije, diputado Arriaza, a quien también agradezco toda la labor de estos pocos días, el desprendimiento de las víctimas. El desprendimiento, porque el perdón es desprendimiento de uno mismo, del dolor particular y personal. Pero también lo que han dicho las víctimas, poder recibir que nos pidan perdón. Y yo creo que eso no es algo que pueda estar en una ley. Yo lo hablaba en estos días con los diputados. El compromiso de no repetición no es un tema de una ley. El compromiso de que esto no se vuelva a repetir es, señor Luis, también una condición humana, personal. El señor Luis perdió a su hijo en el año 2014. Yo lo recuerdo, era ministra de Comunicación en ese momento. Elvis, un joven trabajador que fue degollado. Imagínense de dónde venimos. Y siempre nuestra alerta de que eso debía parar. Y las leyes de amnistía del comandante Chávez, del presidente Maduro, del perdón, siempre buscó la sanación espiritual, la sanación humana. Un ser humano no puede estar tomado por el odio. No es la vida. No es la vida. Un ser humano debe encontrar también el perdón. Y se encuentra de muchas maneras. A veces pensamos que es la justicia. Yo lo digo desde el punto de vista personal. La justicia nunca nos va a devolver a nuestros seres queridos. Pero sí, sin duda alguna, hay que decirlo, hay deficiencia de justicia para las víctimas. Y por eso se ha activado no solamente la ley de amnistía, sino el programa de convivencia que está incorporado a los procesos de justicia, donde estamos atendiendo en este caso la justicia para los campesinos, para los trabajadores del país, para los inquilinos y justicia para las víctimas. Yo les pido que se incorporen al programa activamente. Está la comisión para la ejecución y aplicación de la ley de amnistía, pero está también la comisión para la revolución judicial, porque la justicia debe ser para todos y para todas. Y Venezuela, el Estado venezolano,
ha estado bajo tal nivel de tribulación, de agresión, de amenaza, que sus poderes y sus facultades como Estado en los diversos poderes también han sido permeados. Y por eso yo pido una nueva justicia para todos, para toda Venezuela. Y lo dije el día del año del inicio judicial. Aquí también ocurre más que la criminalización de la pobreza. Y debemos superarlo. Porque hay génesis allí, en esa involución de justicia, hay génesis para el odio. Y nosotros debemos sanar a Venezuela. Para que de verdad podamos levantar las banderas de la no repetición. Yo también me preocupo, señora Zoraida. Uno ve, y yo tengo que agradecer, porque he visto personeros del extremismo con posturas genuinas de saludo a la ley de amnistía, de saludo al proceso de convivencia democrática. Pero también, y lo agradezco, y le digo, las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio. Pero también debo decirlo, tengo conocimiento de algunos sectores que no están dando lectura correcta a lo que está ocurriendo en el país, que lo están midiendo, Indira, desde una derrota político-partidista. El 3 de enero perdió Venezuela. El 3 de enero perdimos todos los venezolanos y perdimos todas las venezolanas. Todos perdimos. No hubo ganador en este país. Y yo estoy viendo que hay sectores dando lectura incorrecta de la ley de amnistía y del proceso de convivencia. Ya tienen planes. Y en su debida oportunidad los voy a mostrar al país para que se sepa quiénes desde un lujoso hotel en los Estados Unidos o en Europa pretenden descarrilar este proceso. Pretenden perturbar el camino de la tranquilidad y la paz en Venezuela. Y que sea el pueblo venezolano quien juzgue, que sea el pueblo venezolano quien diga lo que tenemos que hacer. Porque ya basta. Y ahí sí yo digo, no repetición. Y ahí sí yo llamo a una justicia genuina y verdadera. Porque ya basta. Ya basta. Este proceso que estamos construyendo todos y todas, hay que cuidarlo. Y por eso yo les agradezco que se incorporen. Y que estemos sumados. Y yo sé, señora Zoraida, yo sé lo difícil. A mí me ha tocado cara a cara, se los tengo que decir, sentarme con los verdugos de mi padre. Y lo he hecho por Venezuela. Y me ha tocado sentarme con verdugos de nuestros héroes y heroínas del 3 de enero. Y lo he hecho por Venezuela. Y lo estamos haciendo por Venezuela. Lo estamos haciendo por el pueblo venezolano, por nuestros jóvenes. Yo siempre que veo a Génesis me da emoción porque ahí está nuestra juventud, el futuro de nuestra patria. Por ello lo hacemos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por el futuro de Venezuela y por lo más sagrado que hay, que es la soberanía y la independencia que le damos a nuestros libertadores. Hoy se cumplen 7 años del intento de socavar la integridad y la soberanía de Venezuela en la batalla de los puentes. Intentaron entrar por el sur, por occidente, ¿ustedes recuerdan? Nuevamente, bajo una falsa bandera y una falsa excusa de crisis humanitaria en Venezuela, venían por la intervención del país. Desesperación de los poderes hegemónicos por las riquezas de Venezuela. Y nosotros tenemos un mapa y hemos dicho, será la diplomacia quien dirima nuestras divergencias geopolíticas con poderes
imperiales del mundo. Y será la cooperación económica comercial donde nosotros derivemos las grandes riquezas y potencialidades materiales que tiene nuestro país. Y lo haremos con lo más importante, que es la riqueza espiritual del pueblo de Venezuela. Ese es nuestro mapa. Esa es nuestra brújula. Y quien venga a perturbarlo, que lo juzgue el pueblo venezolano. Quien venga a descarrilar este proceso e impedir la sanación de Venezuela, que se encuentre con la voluntad férrea de un país por la paz, por la soberanía, por la independencia y por la libertad. Gracias, hermanos y hermanas venezolanos, por su participación. Bueno, más claro, imposible. Bien, estábamos escuchando en esta primera parte de la transmisión a Delcy Rodríguez, quien actualmente está ejerciendo, ¿no?, la presidencia de Venezuela. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho Delcy Rodríguez? Ella ha dicho que está puesto en marcha un proceso relacionado con la ley de amnistía. Esta normativa fue aprobada recientemente por el Parlamento con el objetivo de liberar a personas detenidas por delitos de carácter político registrados desde 1999 hasta el 2026. El gobierno venezolano ha asegurado que tras la firma de esta ley se van a iniciar excarcelaciones de presos políticos. Según reportes oficiales, 379 detenidos han comenzado ya a salir a ser liberados como parte de este proceso, y las autoridades lo han descrito como un paso hacia la sociedad más democrática, justa y libre. Sin embargo, organizaciones independientes y grupos de derechos humanos han señalado que el alcance de la ley es limitada. Algunos presos no están incluidos en los criterios establecidos por la normativa, lo que mantiene aún a cientos de personas en detención por razones políticas, según el estudio de Foro Penal y otras instituciones que siguen el caso. En paralelo a estas liberaciones, Delcy Rodríguez ha alertado sobre posibles planificaciones externas que, en su opinión, buscan interferir en el proceso de convivencia y paz que se pretende promover dentro del país. Según sus declaraciones, este contexto exige mantener la estabilidad, los esfuerzos actuales por ampliar el diálogo y la reconciliación.